Muy buenas tardes a todos y todas, a aquellos que nos ven en nuestra radio y nos escuchan también en la frecuencia 101.5 de Radio FM. Hoy día vamos a analizar el conflicto en el Gualmapu, ¿cierto? Y lo que esto implica, sobre todo con los detenidos o presos políticos. Eh, Tenemos la valiosa presencia acá de la abogada defensora, Victoria Borges. Y bueno, buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, muy bien acá, ya terminando la jornada de la tarde. Sí, que cuesta, digamos, para todos los comunicadores populares, cuesta bastante hacer estos trabajos, ¿no? Porque no vivimos de esto, ¿no? Yo trabajo y vuelvo corriendo a tratar de hacer un aporte, digamos, en el debate y en el análisis fundamentalmente de los distintos procesos que hoy día se viven en nuestra comunidad. Y bueno, hoy día hemos estado analizando el tema fundamentalmente de Héctor Yaitul, cómo se ha ido desenvolviendo todo este proceso y cómo los sectores, digamos en este caso la derecha y eh, eh, fundamentalmente mirado desde el punto de vista de las grandes empresas forestales, han ido criminalizando todo lo que ha sido la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Entendiendo el pueblo mapuche y otros, ¿no? Bueno, mira, vamos a comenzar este análisis viendo un video, una parte nomás en realidad del video de un programa también, entre comillas, yo diría, ¿no? Alternativo, que no lo es tanto, pero igual es válido porque en alguna manera aparecen personas que uno podría identificar como personas que dicen la verdad. Vamos a verlo para ver qué opinas tú y cómo nos puedes contextualizar un poco el proceso, porque mira, esta radio acá la escucha harta gente, no todos conocen ni entienden, digamos, lo que sucede hoy día en el sur de Chile, cómo se está dando este conflicto. eh, y la mayoría de la gente también mira los canales oficiales y escucha lo que la prensa oficial dice, que no es precisamente lo que muchos de nosotros creemos. Entonces vamos a analizar una parte de este video. ¿Te parece, Euge, si comenzamos con el tema Héctor Yaitul? Aquí está, dio entrevista Héctor Yaitul a Le Monde Diplomatique. Mira, tremendo, tremendo. Héctor Yaitul en el titular: esta es una condena política contra el movimiento autonomista mapuche. Esto lo escribió Carolina Trejo. Una condena política. A ver, la pregunta termino acá. ¿Es un terrorista o un preso político? Quiero ir contigo, Dawn, después paso para acá, muchachos. Sí, bueno, evidentemente ya lo dije al comienzo del programa, lo dije ayer en Twitter también. Este es un caso de persecución política. Es un nuevo preso político del pueblo mapuche. Sí, es el primer preso político de Gabriel Boric. Ahora, mira, yo quiero, para desarrollar mi posición, primero hay que recordar las declaraciones de personeros de la derecha para tratar de justificar la necesidad de la justicia militar, hablando de que había persecución judicial, política, contra militares y uniformados, y que necesitaban una justicia propia. Entonces, ellos consideran que hay persecución política en el caso de los militares, pero no hay persecución política en el caso de los mapuches. Porque después decían, en el programa de ayer, que no hay presos políticos en Chile. Entonces, primero que todo me parece bastante raro ese doble estándar, porque miden con una vara los casos de comuneros mapuche y con otra vara los casos de militares o policías. Segundo, los propios medios de comunicación aceptaron que luego de las declaraciones de Boric en mayo del 2022, se agudizó y se empujó esta querella por presiones de la Confederación de Producción y el Comercio, la CPC. Eso lo reconocieron los medios de comunicación. Ahora, analizando la condena,
15 años por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, en el artículo 6 específicamente, que es un artículo ingresado en la dictadura militar, el 75 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es un artículo que persigue delitos políticos. Es decir, que se sanciona a una persona por lo que dice y por lo que piensa, no por lo que hace. Es decir, esto es un caso de persecución política. Tú dices que se le está metiendo preso por lo que dice. Pero no lo digo yo, lo dice la justicia. Es tan evidente por lo que piensa. Por lo que dice, por lo que dijo en los medios de comunicación. Y además, como es demasiado brutal meter a alguien solo por lo que dice, meterlo preso, le agregaron el tema de usurpación y robo de madera en un juicio totalmente irregular. Y déjame detallarlo. Primero, durante el juicio... Mira, hasta ahí no vamos a ver, digamos, este video porque después aparecen estas personitas acá que son bastante desagradables, que casi llega a dar dolor de estómago cuando ellas hablan, ¿no? Dauno da un fundamento, pero bueno, Dauno no es abogado, entiendo yo, desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista jurídico, Héctor es o no es un preso político. ¿Cómo ustedes establecen, digamos, primero la defensa y por qué realmente está detenido, digamos? Esa es la pregunta. Mira, hoy día, bueno, yo comparto lo que menciona Daune en el programa. Entiendo que es el programa Sin Filtro, si no me equivoco. Sin filtro, sí. Sí, efectivamente. Hoy día Héctor Yaitul es el preso político por excelencia. O sea, él cumple básicamente con todos los requisitos de hoy día y lo dice Daune y es cierto. Efectivamente, él se encuentra preso por hablar, ¿ya? La ley de seguridad del Estado, justamente en este artículo lo que hace es perseguir a personas por cuestiones políticas. ¿Ya? O sea, hoy día Héctor Yaitul plantea temas relativos al movimiento autonomista mapuche, plantea una idea política de reconstrucción nacional mapuche, y eso es lo que él plasma en sus dichos. Y eso es una cuestión política. Y hoy día a él se le persigue por aquello. Cuando se agrega, por ejemplo, los delitos de usurpación, de robo de madera, fueron delitos en los que era imposible acreditar la participación que él tenía en estos hechos. Ya, además, uno de ellos se probó por un testigo protegido. ¿Ya? Por lo tanto, sí, efectivamente, o sea, cuando tú no es que tengamos unos requisitos legales, taxativos, para poder establecer quién es un preso político y quién no. Pero las circunstancias de cada caso y de cada prisión lo dan, ¿ya? Y hoy día en Chile hay que entender que sí hay presos políticos, que Héctor Yaitul no es el único. Pero desde mi punto de vista, él sería este preso político, como lo llamo, por excelencia. O sea, él ni siquiera está condenado, bueno, perdón, está condenado por delitos comunes, pero también está condenado por delitos particulares, que en este caso son de la Ley de Seguridad Interior del Estado, y como ya lo dije yo, como lo dice Daune igual, básicamente es por hablar, por expresarse, son delitos de expresión, entonces que tienden a coartar también la libertad de expresión. Hay un límite difuso hoy día en Chile hasta dónde se ejerce este derecho de la libertad de expresión y desde qué momento también el ordenamiento jurídico empieza a reprimir o a coartar ese derecho. Eso hoy día no está establecido. Dime una cosa, desde el punto de vista político, yo sé que tú, digamos, ves la parte jurídica, pero desde el punto de vista político, Héctor, ¿convoca la violencia o su planteamiento no es violento? ¿Él legitima digamos, por ejemplo, el asaltar el tema de la madera, él legitima, digamos, estos aspectos, ¿cierto? Así lo entiendo yo, o estoy equivocado. O sea, hay que tener claro, él no legitima el uso de la violencia ni, por ejemplo, el robo de madera dentro de la organización de la Coordinadora Arauco Mayeco. Él no legitima esas situaciones. Él lo que indica, y cuando tú lees el libro, por ejemplo, es que en ciertos casos, lamentablemente y de manera excepcional, se requiere realizar determinado tipo de acciones, ¿ya? La violencia no que hay en ellas puede verse caso a caso. Correcto. Pero no es que él valide y diga, no, sí, está bien que seamos violentos, está bien que se robe madera, etc.
¿ya? De hecho, el tema del robo de madera hoy día no está legitimado ni por Héctor Yaitul, ni por la coordinadora Arauco Mayeco, ni tampoco por el movimiento mapuche autonomista, ¿ya? Entonces también hay que tener ojo y cuidado en el sentido de desde dónde estamos hablando de validación de violencia, ¿ya? Porque claro, una cosa es hablar de la violencia, por ejemplo, en un asalto, en un robo, y otra cosa muy distinta es hablar de la violencia cuando hablamos, por ejemplo, de acciones de sabotaje. Entonces, ahí hay un punto muy particular respecto básicamente de si legitimamos o no el uso de la violencia política, ¿ya? Porque, claro, es distinto, como les digo, hablar de un delito común que hablar de una acción de sabotaje. Ahora, ¿qué es también lo que entendemos por violencia? Hoy día por violencia el ordenamiento jurídico, el ordenamiento penal en particular, entiende aquellas acciones que son realizadas respecto de personas, ¿ya? Y la coordinadora Arauco Mayeco, dice también el libro Chem Carraquiwan, que habla justamente de acción y pensamiento de la coordinadora Arauco Mayeco, eh, no legitima la violencia hacia las personas. Muy por el contrario, ellos establecen ahí claramente un límite en la acción. Claro, como para entender digamos, el conflicto y contextualizarlo, ¿cierto? Aquí se utilizan varios conceptos. Uno de esos es la recuperación, ¿no? Y que Ujú. parte, digamos, por la idea de que eso le pertenece y están recuperando algo que les pertenece. En este caso, las tierras, ¿cierto? Que han sido expropiadas por los distintos gobiernos, entiendo yo, por el Estado de Chile. También leía por ahí que Héctor y su familia había sido investigado ya casi a 25 años, que está siendo, digamos, eh, mirado o buscado de alguna manera perseguido, ¿no? Eh, esto, porque yo entiendo que él no era líder antiguamente, pero este proceso con él viene desde antes, ¿no? Digamos, de persecución. Claro, él comienza a ser perseguido ya prácticamente desde que se crea la coordinadora Arauco Mayeco en el año 97. Porque también, Ya de ahí en adelante comienza la persecución, bueno, no solo a él, sino que también a otras personas que en su momento conformaban la coordinadora. Y hoy día es gráfica también esa persecución, es una persecución a la familia Yaitul y a las personas que le rodean. ¿Ya? Y lo podemos ver justamente en la persecución respecto de Ernesto Yaitul. ¿Ya? Sus primeras detenciones datan de cuando él era adolescente. Al día de hoy, y él ya tiene 28 años, ha pasado diversos procesos judiciales y no tiene ni una sola condena. Ya, de hecho, la única condena que habría obtenido fue en el último juicio de ahora, que fue anulada. Y luego se hizo de nuevo el juicio y quedó absuelto. Es decir, al día de hoy él no tiene, no mantiene ninguna condena, pero sí muchas persecuciones judiciales. si estamos hablando, por ejemplo, de estas personas que son como tan importantes, digamos, uno desde acá nos mira como líderes, digamos, del pueblo mapuche, que son perseguidos, acosados permanentemente, violentados, y ellos son personas reconocidas, entiendo que Héctor Yatul ha recorrido muchas partes del mundo haciendo conferencias, una persona dentro de lo importante, digamos, de las personas que tienen voz. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, del pueblo mapuche que no tiene digamos, esa importancia desde el punto de vista mediático? El pueblo mapuche, ¿cómo la vive hoy día? Mm. Y creo que eso tal vez sería una pregunta interesante de hacer justamente tal vez a personas pertenecientes al pueblo mapuche. Yo no pertenezco eh, a este pueblo nación. Entonces yo creo que, bueno, que deben haber, me imagino, opiniones en diversos sentidos. Ya, sí, hoy día hoy la coordinadora, de eso es posible de ver, cuenta con un apoyo de una gran cantidad de comunidades que se encuentran justamente establecidas entre, o sea, perdón, lo que se denomina el Gulumapu en Chile, que es el Gualmapu, ¿cierto? Pero de la cordillera de los Andes hacia acá. Con un apoyo bastante fuerte, bastante numeroso.
Ahora, obviamente, yo no puedo hacerme cargo tampoco de otras comunidades porque también desconozco esa situación en particular. Pero yo sí obviamente sé que es conocido, ¿cierto? Que hay comunidades que optan, por ejemplo, por otras vías, como la institucional, como postular, por ejemplo, para recuperación de territorio mediante la CONADI, etcétera. Y dime, Hay comunidades que postulan por una parte, por otra parte también recuperan, entonces hay ahí eh, varias formas y opiniones, sin perjuicio del apoyo irrestricto que mantiene, ¿cierto?, la coordinadora Arauco Mayeco de determinadas comunidades. o sea, en este momento no podrías más o menos hacer una apreciación más o menos de qué porcentaje de la comunidad mapuche apoya, digamos, este tipo de acciones y este tipo de... ¿Tú podrías más o menos dar una idea de cuál es el apoyo que tiene, digamos, esta posición concreta? Porque yo entiendo que, claro, como tú lo dices, hay varias posiciones hay una de las posiciones que es la institucional, y que yo entiendo que al principio también, seguro algunas cosas que vi, se planteaban también dentro de esta coordinadora, y después fue variando eso, ¿o no es así? Como la Lo posición que pasa es que, institucional. claro, entiendo yo que había personas dentro de la coordinadora que en su momento también plantearon el tema institucional, pero la coordinadora siguió otro curso. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, hay comunidades, voy a dar un ejemplo concreto, que es la comunidad de Temuyé Muchico, que está de Victoria hacia la cordillera, hacia Curacautín. Eh, Ellos fueron desplazados de otra comunidad, que se denomina Temulemu Grande, que está en Traillén, ¿ya? Eran aproximadamente 40 familias, ya no cabían literalmente en el sector de Temulemu Grande, allá ellos tenían su espacio ceremonial, su cementerio, etcétera, y fueron reducidos, ¿cierto?, en este proceso que realiza el Estado chileno denominado reducciones, y dejados en este sector que está de Victoria hacia la cordillera. A ellos en su momento se les compró un terreno por parte del gobierno de turno, no recuerdo bien si era Frei o Lago de la época, creo que era Frei, y luego se comprometió el gobierno a comprar más territorio en el mismo sector porque hay que entender que la dinámica familiar también, la dinámica social es distinta. La familia crece en el clan mapuche y se queda también en la comunidad. Son pocos los que salen, por lo tanto la comunidad va creciendo, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? Se les entregó esta tierra por medio de la institucionalidad, por medio de la CONADI, con el compromiso de que con posterioridad se les iba a entregar más tierra. Hoy día hay más de 100 familias y nunca se les entregó más tierra. Y esto fue hace ya 20 años aproximadamente. O sea, el Entonces, incumplimiento de la hay institución. como una mixtura también, Mm. ¿ya? Porque estaban en un proceso institucional, pero la institucionalidad falló. Entonces, cuando la institucionalidad falla, ¿qué es lo que nos queda? La Claro. gente está sin nada. Entonces, digamos en este minuto, ¿qué es lo que podemos esperar, digamos, del proceso judicial que tiene esto? Y me gustaría también que nos contara un poco cuáles son los demás comuneros que están detenidos, me imagino que por la misma causa y tal vez con los mismos argumentos, ¿no? ¿Cómo está su situación procesal, su situación también vivencial? Cómo, cómo está la situación ahí? Mira, en particular respecto de Héctor, bueno, hoy día es sabido, ¿cierto?, que se encuentra en una huelga de hambre, ya va a cumplir 70 días de huelga de hambre, es la segunda huelga que hace en menos de un año, eh, solicitando su traslado a Temuco. Él hoy día está condenado rematado. ¿Ya qué significa esto? Que hubo una condena, hubo un recurso de nulidad, se rechazó el recurso de nulidad y la Corte Suprema confirmó la condena de 23 años. Y por tanto pasa a estar en este estado de condenado rematado dependiendo de Gendarmería de Chile. Eh, Esto obviamente es sin perjuicio de lo que va a seguir ahora y lo que sigue en la causa de Héctor en particular, es llevarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya nosotros estimamos que acá hubo un juicio injusto, una sentencia injusta, una sentencia que estaba muy mal fundamentada, pero claro, el poder político, los poderes fácticos requerían de que Héctor estuviera hoy día encerrado.
más aún considerando, ¿cierto?, todas las políticas represivas que ha dado pie este mismo gobierno. Ya las leyes, no sé, Naim Retamal, la ley antitoma, etcétera, antibarricadas, todas leyes firmadas por este gobierno. Estamos en una etapa político-social de mucha represión, ¿ya? Por lo tanto, era el momento político para mantener encerrado a Héctor Yaitul, y lo único que queda ahora jurídicamente hablando es que su caso sea visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros lo señalamos en su momento también, o sea, esto va a llegar a la Corte va a ver la sentencia, y desde nuestro punto de vista la sentencia es horrible, o sea, es una vergüenza. Básicamente, cuando fundamenta el tribunal, copió y pegó los alegatos de la Fiscalía. Ya, eso no es una fundamentación de sentencia. O sea, el tribunal no razonó por sí solo. El tribunal lo que hizo fue tomar todo lo que dijo la fiscalía y reproducirlo. ¿Ya? Pero bueno, eso se va a ver en su momento, va a llegar a la Corte Interamericana, en donde se van a ver también todas las infracciones ocurridas tanto en el juicio y en la misma sentencia. Ahora, respecto de otros comuneros que pertenecen a la coordinadora Arauco Mayeco, em, justamente antes de que saliera el fallo de nulidad de Héctor, una semana antes, de hecho el 23 de julio, ¿cierto?, se dictó veredicto absolutorio en la causa en la que estaba siendo perseguido su hijo Ernesto Yaitul, junto a otros tres comuneros. Dicha causa, como te comentaba antes, es el segundo juicio que se realiza, porque este juicio ya se había realizado el año pasado, habían sido condenados los comuneros. Sin embargo, se anuló tanto el juicio como la sentencia por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, un fallo que fue unánime, y se ordenó la realización de este nuevo juicio. Ellos hoy día, los cuatro, se encuentran en libertad. Hoy día no proceden recursos respecto de esa sentencia, hay una prohibición legal. Eso lo sabe el Ministerio Público, lo sabe el gobierno, que ha sido querellante en esta causa también. Sin embargo, han señalado que van a interponer recursos extraordinarios, en particular un recurso de queja. Así que bueno, ahí estamos esperando a ver qué es lo que podrían intentar. Eso respecto de esta causa. También, ¿cierto? Hay otros comuneros que se encuentran presos hoy día en la cárcel de Temuco. Dentro de ellos se encuentra el hijo menor de Héctor Yaitul, que es Pelentaro Yaitul, que se encuentra hoy día a la espera de la preparación de su juicio, un juicio en el que, un proceso en el que la fiscalía le va pidiendo más de 70 años, casi 80, y por otro lado el querellante, que en este caso es el gobierno, le está pidiendo 100 años de condena. Pelentaro es una persona de 20, 21 años. O sea, básicamente, desde mi punto de vista al menos, es como un poco que vuelva la pena de muerte, o sea, lo van a tener encerrado de por vida desde los 20 años. Eh, También ese proceso, desde mi punto de vista, va dentro, así como también el de Ernesto Yaitul, de lo que se denomina una persecución política, una persecución realizada con un sesgo, que en este caso es un sesgo racial, que deriva, ¿cierto?, en un sesgo político. Por eso nosotros planteamos la persecución política. ¿Y por qué? Porque resulta que las investigaciones acá, que fue lo que vimos que ocurrió también con Ernesto, que yo veo que va a ocurrir ahora también con Pelentaro, es que lo que hace el persecutor, en este caso la fiscalía y el querellante, es perseguir a la persona y no el hecho en sí, no el hecho delictual. Y eso es una cuestión que hoy día está superada por el derecho penal, o sea, hoy día eso no debería existir. Pero vimos, por ejemplo, que, claro, en el caso de Ernesto, realizan un control vehicular y el auto en el que realizan el control vehicular justo era de Ernesto Yaitul. Y desde ese momento toda la investigación se volcó a culpabilizar a Ernesto Yaitul. Tanto así que se olvidaron, por ejemplo, de empadronar el sitio del suceso, de buscar cámaras cerca del sitio del suceso, de buscar testigos cerca del sitio del suceso. No buscaron nada ya, sino que fueron a buscar los testigos lo más cerca posible de donde encontraron el auto de Ernesto. Eso es una persecución política, con un sesgo racial en este caso en particular. Y lo que vemos es que justamente la causa de Pelentaro y Aitul podría ir también por esta misma vía, ¿ya? Es decir, ya nos separamos
de principios básicos del derecho penal, dejamos de perseguir actos, de perseguir el delito en sí, sino que ya vamos directamente a perseguir personas. Y eso es una cuestión muy peligrosa hoy día en nuestro derecho, porque claro, tal vez la gente dice, bueno, pero son mapuches, están en el sur, no nos va a tocar a nosotros. Pero resulta que eso también se puede extrapolar a otras causas. O sea, si ya empezamos a correr el cerco con los mapuches, con las personas pertenecientes a la coordinadora Arauco-Mayeco, nada nos puede asegurar que después entonces vayamos a correr ese cerco en otras causas, que tal vez no tienen la connotación que tienen esta, tal vez no son respecto de personas mapuches. ¿Ya? Y eso es muy peligroso porque en el fondo nos estamos transformando de esa manera, usando el Poder Judicial en un Estado policial. Es decir, le hacemos caso a la represión y encarcelamos, solucionamos los problemas sociales, políticos sociales, ¿de qué manera? Encerrando a la gente. O sea, yo sé que esto no es algo nuevo. Tal vez yo al decirlo justamente empiezo a pensar que, claro, hay otros casos, otras causas en los que también hemos visto este tipo de persecución. Pero acá es bastante grosero, porque también hay una disposición del tribunal, de los tribunales en los que nosotros hemos litigado, uno ve el racismo se nota. Por mucho que las personas traten de ocultarlo, de hacer como que no lo son, florece, les sale a flor de piel. Ah, bueno, y los comuneros de Temuco hoy día también se encuentran en huelga de hambre, solicitando también el traslado de Héctor Yaitul a la cárcel de Temuco. Módulo comunero. Él hoy día está acá en el complejo penitenciario Bio Bio. El complejo penitenciario Bio Bio no tiene módulo de comuneros. El complejo penitenciario se escuda constantemente en que como es una cárcel concesionada, no hay una norma en particular que les ordene eh, respetar el convenio 169 de pueblos indígenas, tener un módulo de comuneros, entonces en base a eso ellos se excusan para indicar que no va a haber módulo de comuneros, que no van a haber modificaciones y que por lo tanto Héctor Yaitul tiene que estar como lo está hoy día, bueno, hoy día no en particular porque está en el hospital penitenciario, pero que fue trasladado a un módulo de presos comunes. Entonces hay todo un problema ahí también. Bueno, Gendarmería depende hoy día del Ministerio de Justicia, dependientes directamente del gobierno. Básicamente hoy día es el gobierno el que puede decir si se traslada o no a Héctor Yaitul. O sea, entendemos que está preso en este minuto por ser el vocero, por ser el embajador, digamos, del pueblo indígena. Y eso, bueno, transgrede en general incluso las leyes internacionales. En caso de guerra, los embajadores tampoco, digamos, del país en conflicto van detenidos, digamos, por el país enemigo, aunque sean los embajadores, ¿no? Porque se supone que se busca gente con quien parlamentar, con quien poder analizar y buscar soluciones al conflicto, ¿no? Yo entiendo que Claro. aquí tampoco hay una declaración de guerra, porque lo poco que he leído y analizado no se plantea tampoco así. Entonces, ¿qué alternativa tiene Héctor Yautur y, digamos la CAN en este caso como para seguir liderando o con esto, digamos, socavan el movimiento de la CAM? No, o sea, a ver, aquí hay que tener presente que si bien el Estado chileno hoy día tiene encerrado a su vocero histórico, a su huerquén histórico, eh, hay que tener claro que Héctor Yaitul no es la coordinadora Arauco Mayeco, él es el vocero, él es un huerquén, ya tal vez sí el más connotado, el más famoso, pero no es el único que hay. Y también, como lo señalé, hay comunidades también que están detrás de la coordinadora Arauco Mayeco. O sea, aquí yo creo que también hay una imagen de la coordinadora como que la coordinadora Arauco Mayeco son puros hombres encapuchados armados. Siempre que veo las noticias, ¿cierto? Muestran fotos de ese estilo cuando se habla de la coordinadora Arauco Mayeco. Pero eso no es la coordinadora Arauco Mayeco. Hoy día la coordinadora Arauco Mayeco está compuesta por familias, por comunidades, etcétera. Entonces, podrán tener encerrado a Héctor Yaitul, pero no es el único. O sea, Héctor Yaitul no es la CAM, Héctor Yaitul es su huerquén, pero hay muchas otras personas detrás de esta coordinadora, ya que van a seguir también en este proceso de reconstrucción nacional mapuche. O sea, eso no se va a frenar porque él esté hoy día encarcelado. Entonces, claro, van a poder encerrarlo ahí, pero las ideas ya están, la reconstrucción está en curso, y eso no lo van a poder parar porque él esté encarcelado. Mira, para ir cerrando un poco,
¿Qué le dirías tú, digamos, como abogada, así eh, a la comunidad no mapuche, a la gente de pie que poco entiende todo este conflicto, ¿no? Porque eh, a veces es muy difícil comprenderlo, hay uno que comprender, porque hay toda una lucha histórica, digamos, del pueblo mapuche reivindicativa y que muchas veces cruza, y aquí quiero llevarte, digamos, a una reflexión, a veces cruza con la sensibilidad del chileno que se cree chileno nomás, pues, digamos. Entonces, Mm. y también cruza con la cultura, digamos, del típico chileno, digamos, de Pobla, por así decirlo, ¿no? Que tampoco es una persona que tiene nada, que tiene recursos, pero que se acostumbró toda su vida a vivir en una casita pequeñita, ¿cierto? Hacinado, porque en general las poblaciones son pequeñas, casas muy hacinadas, ¿cierto? Y la gente se acostumbró a vivir así, lo naturalizó. Y porque siempre han vivido así también. Que no es la forma ni las costumbres del pueblo mapuche. Eh, ellos reclaman tierra, ¿cierto? Reclaman espacios que son, para los ojos de cualquiera de nosotros, como son grandes, digamos, grandes espacios. ¿Qué le dirías tú para que la gente comprendiera esta lucha, digamos, de la cosmovisión mapuche, que en el fondo te pareciera que todo se mezcla acá, ¿no? Y cuesta como entender un poco eh, eh, cómo podemos ver esto y cómo podemos también ayudar para que tengamos como pueblo o soluciones, digamos, para todo, ¿no? Claro, bueno, a ver, sí, la verdad es que es bastante complejo, como tú lo dices, comprender esta lucha. Y yo creo que esa falta de comprensión primero pasa justamente porque a nosotros como chilenos se nos enajena o se nos separa también de este pueblo, de este pueblo. Eh, Antes, no sé, se hablaba de que, me acuerdo yo cuando era más chica, de que eran borrachos, de que eran flojos porque no trabajaban la tierra. Entonces, eh, hay una falta de comprensión y de entendimiento de que es otro pueblo, es otra cultura. Compartimos un terreno, sí, compartimos un país, de hecho, es Argentina y Chile, hay que entender que habita este pueblo, pero ellos tienen una cultura totalmente distinta, ellos son diferentes a nosotros. Entonces, primero hay que entender eso, creo yo. Hay que entender que acá, no sé, por ejemplo, nosotros estamos entre religión católica, entre los protestantes, ¿cierto? Pero ellos acá viven su cultura de otra manera distinta, o sea, hay ancestros, hay una espiritualidad completamente distinta y una comprensión de lo que es el mundo muy diferente. ¿Ya? Entonces, primero yo creo que hay que entender esa diferencia. No, ahora no me voy a explayar tal vez a explicarlo, yo creo que eso tal vez debería explicarlo una persona mapuche, tal vez una machi, eh, un huarquén, etcétera, a qué se refiere la espiritualidad mapuche, pero sí hay que tener claro que es muy distinta a la nuestra. E incluso puede ser hasta contradictoria en muchas ocasiones. Eso es una cosa. Y desde otro punto de vista, yo creo que tal vez nos falta mucho también la empatía. La empatía, nosotros vivimos muy encerrados en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, bueno, es comprensible también, o sea, si no trabajo no llego con el pan a la casa. Pero también nosotros como pueblo chileno sufrimos bastantes abusos de las mismas empresas, de los mismos conglomerados, de las mismas personas o de la misma clase política, económica, ¿cierto? Que hoy día son aquellos que son dueños de forestales, que son aquellos senadores, diputados, ministros, etcétera, que mantienen militarizado el Gualmapu, ¿ya? Entonces, claro, es difícil entenderlo cuando el conflicto no toca la puerta de tu casa. Pero ahora hace poco, por ejemplo, vimos cómo la empresa Enel todavía tiene a más de 3.000 familias sin luz. ¿Y qué hacemos nosotros como chilenos? Nosotros como chilenos tendemos lamentablemente a agachar el moño, a esperar que llegue la luz, a no hacer nada, ¿ya? Pero el pueblo mapuche no es un pueblo así. El pueblo mapuche es un pueblo guerrero. Ellos van a seguir luchando por lo que es de ellos, por lo que les arrebató el Estado chileno. Entonces sí, cuesta.
concuerdo contigo, cuesta, es difícil comprenderlo justamente cuando somos dos pueblos distintos y estamos con un pueblo guerrero, que sería el mapuche, y un pueblo bastante sumiso que lamentablemente somos nosotros, ya que no nos levantamos por nada. O sea, yo no sé qué más tiene que pasar para que volvamos a movilizarnos en algún momento. O sea, el estallido social fue bonito, duró lo que duró y ya no existe. Y el abuso sigue y continúa peor. Entonces, claro, ¿cómo, chuta, cómo le explico a la persona que hoy día está en su casa que comprenda este conflicto si en realidad nosotros somos un pueblo que tiende a evitar justamente el conflicto, sin entender que justamente muchas veces es la única manera de avanzar como sociedad? Sí, Así exactamente. que eh, para que las personas lo comprendan, yo creo que son, bueno, esas cosas, es básicamente entendernos en las diferencias. Somos pueblos totalmente distintos, culturas totalmente diferentes. Y un ejemplo, se me ocurre ahora un ejemplo bastante gráfico. O sea, imagínate tú estás en tu casa que te compraste con subsidio, tu casa que, no sé, la heredaste de tu mamá, de tus abuelos, y resulta que un día llegan y te empiezan a sacar, llega a sentar al vecino al lado, ¿cierto? Empieza a ampliar la casa y te saca la cocina. Porque se le ocurrió que necesitaba más espacio y porque el vecino, chuta, tiene empleados, por ejemplo, y necesita hacerle una pieza a la empleada, entonces te sacó la cocina. Y la justificación es que él va a dar trabajo. Como va a dar trabajo, entonces dale la cocina. Porque incluso tú misma podrías trabajar para el vecino y ganar plata en vez de estar haciendo lo que siempre has hecho. Que puede ser, no sé, vender comida, por ejemplo, y te saca la cocina. Eso es lo que le pasa hoy día al pueblo mapuche. Ellos habitaban un lugar, habitaban su tierra, su espacio, ¿ya? Culturalmente y espiritualmente hablando, hay una conexión muy fuerte espiritual entre el ser mapuche y la tierra, ¿ya? Que nosotros no entendemos. Entonces, pero claro, imagínate, vienen ahí, te sacan tu cocina porque te dicen que el vecino te va a dar trabajo a ti y a los otros vecinos, entonces tú dale la cocina. Ya, y le diste la cocina. ¿Y qué hizo el vecino después? Se corrió de nuevo y te sacó el living y después te sacó una pieza. Y así te fue dejando y te fue reduciendo. O sea, ¿qué harías tú si te hacen eso en tu propia casa? Tal Eh, vez por ahí podría comprenderse un poco más sí, este conflicto. es un conflicto, bueno, además de todo el proceso histórico de lucha del pueblo, ¿no? Y enfrentándose con los distintos gobiernos que hemos tenido desde la dictadura y antes, hasta los gobiernos socialdemócratas, ¿cierto? Que en definitiva no han hecho nada más que seguir explotando las tierras mapuche y usurpando, ¿cierto? Incluso llevándolos a una actitud folclórica, ¿no? Mostrándolos como un folclore más allá de una cultura, ¿no? Eh, Claro, entonces, claro, ha sido complejo, entiendo yo, para los mapuches, pero sí valoro muchas cosas que, por lo menos, la explosión social se dieron. Bueno, que sobre todo los mapuches que habitan la urbe, fueron capaces de instalar sus banderas, salir a las calles, dejar de tener esta vergüenza que en algún momento yo creo que tenían, ¿cierto? Eh, y empezaron a mirar con más orgullo el pertenecer, digamos, al pueblo mapuche. Eh, Todavía creo yo que todo esto de la explosión social no se ha materializado. Tengo la esperanza que se materialice en algún momento en algo. Eh, pero bueno, son parte de los procesos que viven los pueblos por su liberación, ¿no? Y bueno, y como tú lo dices, en la medida que nos vamos comprendiendo, vamos conociendo y empatizando, creo que en algún momento van a haber transformaciones en nuestra sociedad para que esto vaya cambiando, ¿no? Querida Victoria, te quiero dar las gracias por atendernos en esta humilde radio, que es un espacio que estamos trabajando ya hace harto rato. Cuando hacemos videos como estos, solo nos trolean todo el rato, nos insultan, nos maltratan, nos dicen de todo, pero igual seguimos adelante, ¿no? Eh,
porque creemos que esta lucha es justa, la lucha de todos los pueblos, ¿no? Pueblos que están en resistencia, los pueblos pobres, ¿cierto? Que son siempre humillados por las clases poderosas, ¿no? Tanto en Chile como en el mundo. Darte las gracias por el tiempo que tú nos has dado y bueno, dejarte invitado para otro programa cuando estemos abordando este tema y otros que sería muy interesante. Te dejo la palabra para que te despidas. Bueno, muy agradecida a ti también por el espacio, a Radio El Grito. Un agrado siempre poder exponer estas cosas porque efectivamente estamos acá igual con lo que nosotros denominamos con un cerco comunicacional. Ya es decir, los medios comunes, los medios masivos, eh, la prensa no saca a la luz estas cosas, ni mucho menos entra en estos tipos de reflexiones, sino que siempre todo se centra en la violencia, las armas, etcétera. Y no hay una reflexión acabada en torno prácticamente a ningún tema. Entonces, reitero mis agradecimientos por el espacio, por poder también expresarse de manera también más fluida y con un análisis un poco más profundo que ojalá pueda ayudar también a comprender qué es lo que está ocurriendo acá en el sur, que es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, no es algo nuevo. em, pero claro, espero que igual les sirva a las personas para poder también reflexionar en torno a esto y que no es tan lejos tampoco, o sea, Concepción está a ¿cuánto? 500 kilómetros de Santiago, son 5 horas en bus. O sea, ahí aquí ya hay un conflicto que el Estado no ha querido solucionar nunca y que se ha dedicado directamente a militarizarlo. Y eso es muy grave. O sea, una infidencia, hace muy poco estuve en Cañete, que está aquí a 2 horas de Concepción hacia el sur, está lleno de militares, lleno. Están allanando escuelas, buscando a personas, etcétera, allanan escuelas, casas, etcétera, y no les importa que hayan niños, no les importa nada. O sea, acá hay una vulneración también a las infancias, hay una vulneración grave a mujeres, etcétera. Eso hay que detenerlo de alguna manera y también una forma justamente es poder comunicar estas cosas. Ahí se Así que muy acaban, agradecida. ahí se acaban todos los discursos, ¿no? De los derechos de la mujer, los derechos del niño. Es decir, ahí mueren todos los discursos, queda todo, ¿cierto? Adultos mayores, etcétera, no. O sea, aquí llegan y entran a cualquier lado nomás. Correcto. Golpean gente, hacen al lado a los niños, o golpean a los papás delante de los niños. Y eso, lamentablemente, es una práctica común y bastante difícil de probar. Y la gente, por supuesto, no quiere denunciar tampoco esas cosas. Entonces, es complejo. Ya pues, querida Victoria, muchas gracias por venir. ¿Ah? Hasta la próxima, que estés muy bien. Y muchas gracias a ti, que estés muy bien también.